Hoy quería compartir con ustedes una palabra que en esta semana Dios me estaba hablando, me estaba inquietando, por así decirlo. Y me acordaba hace como 3 o 4 semanas en el trabajo, una persona vino y me pidió si yo podía hacer una especie de reporte. Y me trajo como 5 o 6 planillas Excel. Y de cada planilla yo tenía que sacar una porción, era el apellido, el número de empleado de otra, el departamento, el manager, un montón de cosas de cada una de esas planillas de cálculos y combinarlas en una y poder hacer un reporte de unas personas que habían hecho un training, para así decir cuáles eran los que lo habían hecho y cuáles eran los que no, como para poder mandarle un email y hacerle un follow-up y decirle por qué no terminaste tu trabajo o por qué no terminaste el training. Y me acuerdo que estuve como 4 o 5 horas tratando de hacer todas esas cosas. Y llegó un momento que, no sé si me mareé con tantos números, que no me acordé de qué se trataba lo que tenía que hacer. Y de repente empecé a mirar y dije, bueno, estoy sacando información de acá, y de repente dije, pero ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy tratando de combinar todas estas cosas? ¿En qué planilla tengo que tener el resultado? Y era como que de alguna forma terminé un poco mareado de estar pensando cómo sacar la información de un lado a otro. Y a veces creo que muchas veces en nuestra vida nos suceden esas cosas. Por las cosas que vamos viviendo, por lo ocupado que estamos, por cada cosa que estamos viviendo. Muchas veces nos encontramos que llega un momento que decimos, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy orando? ¿Para qué estoy sirviendo a Dios? ¿Para qué estoy buscando su presencia? ¿Para qué estoy haciendo cada cosa que hago? Y yo creo que muchas veces necesitamos detenernos un segundo y pensar qué es lo que estamos haciendo. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién le estamos dando nuestro tiempo, nuestro amor? ¿A quién estamos rindiendo nuestra vida día a día? Porque muchas veces no nos damos cuenta que empezamos a hacer cosas y es bueno hacer cosas. Uno se mantiene ocupado, pero llega un momento que a veces nos olvidamos por qué las empezamos a hacer. Servimos a Dios y llega un momento que lo hacemos por inercia, que nos olvidamos tal vez por qué lo estamos sirviendo. ¿Por qué lo estamos siguiendo a Él? ¿Por qué lo amamos? Muchas veces hasta nos olvidamos de dónde nos sacó. Y es por eso que nos perdemos, muchas veces perdemos el norte o perdemos hacia dónde estamos caminando. Porque no sabemos dónde estamos. Y creo que muchas veces, como decía, es bueno poder parar de alguna forma la pelota, como decimos, ¿no? Y poder meditar y pensar. Orarle a Dios y realmente entender el plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque muchas veces, como digo, hacemos cosas y no nos damos cuenta. Y necesitamos muchas veces preguntarnos a nosotros mismos. Y hay una persona que le encantaba preguntar en la Biblia. Y ese era Jesús. A él le encantaba preguntarle preguntas de Jesús. En los evangelios no son preguntas triviales. No son preguntas, ¿qué comiste ayer? Sino que eran preguntas que realmente iban al fondo del corazón. Hacían pensar a los que recibían esa pregunta. No eran superficiales, eran hechas para que aquellas personas se detuvieran a pensar, tal vez en su fe, tal vez en su situación, tal vez en sus prioridades. Y en la forma en que se relacionaban y buscaban a Dios. Jesús usaba esas preguntas como una forma a veces de sacudir a las personas, de confrontarlos con su realidad, de mostrarles tal vez su humanidad o dónde estaban parados en ese momento. Y hoy quería compartir 2 de esas preguntas que Jesús hace, que están en Mateo 16.
que se las hace a sus discípulos, pero creo que esas preguntas son de contenido eterno y creo que nos llegan un tiempo, 2000 años después a nosotros, porque esas preguntas son también direccionadas para cada uno de nosotros. Mateo 16 marca un punto de inflexión, creo, en el ministerio de Jesús. Para entonces ya llevaba muchos meses predicando, era conocido, había hecho milagros, su fama se había extendido por todos lados. La gente común ya lo había aceptado porque había visto sus milagros, había escuchado sus prédicas, por así decirlo, que hacía en esos momentos. Y la voz se había extendido de pueblo en pueblo. Sabían que si Jesús iba a pasar, todos iban a buscarlo, todos iban a ver dónde estaba, todos iban a ver qué es lo que iba a hacer. Y yo creo que todos en ese lugar habían oído hablar de Jesús. Pero también había un grupo que eran los líderes religiosos que también habían escuchado de Jesús. Pero para ellos no les gustaba lo que Jesús compartía, no les gustaba lo que Jesús hablaba, no les gustaba lo que Jesús predicaba. Y es así que para ellos representaba una amenaza a su forma de vivir, a su forma de pensar, a su forma de actuar. Y ese enfrentamiento que Jesús tiene con los fariseos es el que va a llevarlo un poquito tiempo después a ser crucificado. Estamos entrando casi en este mes de Pascua. Así que es como que es la antesala de lo que vamos a estar viviendo este mes o recordando este mes acerca de la Pascua. Cuando llegamos a Mateo 16, vemos la sombra de la cruz en ese momento, porque Jesús les habla a sus discípulos acerca de que el tiempo se acorta y Él ha de pasar una muerte que no va a poder escapar. Jesús, en medio de esa oposición, rodeado de multitudes, tomó a sus discípulos y se fue a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo, fuera de la ciudad, fuera de territorio, por así decirlo, judío, y se fue a un territorio gentil. Jesús sabe que pronto será crucificado. Pero antes de llegar a esa crucifixión, Él necesitaba de alguna forma preparar a sus discípulos. Saber que cuando Él no esté, los que quedaban atrás iban a estar preparados para llevar adelante la obra que Él les iba a encargar. Porque Él sabía, y muchas veces se lo dijo, ustedes no han entendido nada. Ustedes están conmigo, pero parece que no me conocen. Y llega ese tiempo donde Jesús ya tiene la cruz en mente, ya sabe que el final se acerca. Y es por eso que se reúne a sus discípulos. Y de alguna forma yo creo que si lo miráramos como una forma académica, Mateo 16 es como la prueba final. Como el examen que tienen que pasar para realmente saber si ellos han de sobrevivir a lo que ha de venir. Y nunca antes Jesús le había hecho esta pregunta, pero sí lo hace en Mateo 16. En el 16:13 dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el término con el cual Jesús se define y está sacado del libro de Daniel. En Daniel 7, porque Daniel tiene una visión y habla del Hijo del Hombre. Y es de ahí que Jesús usa ese Hijo del Hombre, la profecía que se va a cumplir a través de Jesús. Jesús cumple más de 300 profecías a lo largo de su vida del Antiguo Testamento. Cosas que fueron anunciadas, Él las cumple en su persona. Y esta es una de las que Él va a hacer. Así que le pregunta, muchachos, ¿quién dice la gente que soy? Me imagino que todos sus discípulos han estado hablando con el carnicero, el verdulero, cuando iban a comprar las cosas, la gente del pueblo, y sabían un poco, como decían, sabían leer la calle. Sabían lo que se hablaba en ese momento.
Así que le dicen, bueno, mirá, unos dicen que sos Juan el Bautista, porque han escuchado a Herodes decir que Jesús debía ser Juan el Bautista que había resucitado. Porque si se acuerdan, a Juan el Bautista Herodes lo manda a matar, le corta la cabeza y ahora de repente aparece alguien que empieza a hablar de la misma manera que Juan el Bautista, así que dice, capaz que ese Juan el Bautista que ha resucitado. Después dicen, algunos dicen que eres Elías, porque para los judíos Elías era uno de los profetas más grandes. Así que dicen, bueno, puede ser que sea Elías. Pero otros dicen, bueno, puede ser que sea Jeremías. Para los que se acuerdan que hicimos el curso y hablamos de Jeremías, decía que Jeremías se lo llamaba el profeta llorón, porque lloraba por su pueblo, lloraba por todas las cosas que sucedían. Y un poco Jesús vemos que también Él lloraba por Israel, Él lloró por Lázaro. Así que tal vez dicen, bueno, puede ser que sea uno de los profetas grandes como Jeremías. Y también dicen, como último le dicen, y algunos dicen que eres algún otro profeta. Y yo creo que esa era la mayoría de la gente, decía, bueno, debe ser alguno más que tal vez, no sé quién es, o será un profeta nuevo. Y estoy seguro que cuando leemos el pasaje como este entendemos o tendemos a restarle importancia tal vez a los nombres que sus discípulos estaban diciendo. Pero para aquella época era como, yo creo que esas respuestas no eran vacías, porque estaba comparando a Jesús, está bien, era el Hijo de Dios, pero para ellos tal vez estaban comparando con lo mejor de esa época, estaban comparándolo con Elías, con Jeremías, eran de una forma de decir los ídolos de Israel, y estaba siendo comparado con lo mejor. Pero aunque se equivocaban, aunque de alguna forma le sacaban ese mérito de realmente saber que era el Hijo de Dios, yo creo que hay algo en la vida de Jesús en este tiempo que la gente todavía no ha entendido. Y creo que esto es lo que sucede hoy en día, porque la gente común amaba a Jesús, aunque realmente no comprendía todo lo que decía. Muchos seguían a Jesús por los panes y los peces, para ver los milagros, para ver lo que Él hablaba o decía, porque tal vez lo que les decían era inspiracional. Estaban pasando hambre y Dios le hablaba del pan de vida. Y a los que tienen sed van a tomar y no van a tener nunca más sed. Entonces, de alguna forma, yo me imagino que para la gente de la época no entendían lo que Jesús les decía, pero de alguna forma salían con el ánimo arriba. Y yo creo que muchos no entendían el mensaje de Jesús. Y hay unas cosas que muchas veces no nos damos cuenta que incluso las mejores intenciones en un corazón sincero, si realmente no entienden lo que están haciendo, no sirve de nada. Una persona puede estar muy conectada con las verdades espirituales, pero si no comprende, si no entiende, es como que ¿cómo podemos estar conectados espiritualmente si no sabemos quién es Jesús? Si no hemos entendido que es el Hijo de Dios, si no entendimos que es el Salvador. Podremos tener tal vez un tiempo de abundancia, por así decirlo, o de saciedad espiritual, pero esa saciedad espiritual no va a durarnos mucho tiempo, porque si Jesús para nosotros no es el Hijo de Dios, entonces lo único que hace es como si leyeras, no sé, Confucio o alguna frase que te pueda llenar un poco y darte un poquito de esperanza. Pero cuando realmente entendés quién es Jesús, cuando realmente entendés que Él es el Hijo de Dios, hay algo que cambia en tu vida. Es bastante típico hoy en día. Muchas personas son simpatizantes de Jesús, porque lo ven como el hombre tierno, el hombre que ama, el hombre que vino y dijo unas frases muy bonitas, que vale la pena ponerlas en
en un imán y ponerlas en la heladera, ¿no? Porque nos gusta leer las frases que dijo Jesús. Porque nos animan, nos alientan. Pero fallamos en entender quién era realmente Jesús y quién es Jesús en este tiempo. El cristianismo hoy se ha vuelto muy blando, muy light. En este tiempo hemos convertido a Dios en nuestro amigo. Lo hemos convertido en un coach. Lo hemos convertido de alguna forma en un orador motivacional, alguien que nos motiva. Hemos convertido a Jesús en alguien que nos da consejos o sugerencias de cómo vivir. Me fijé este tiempo cuando estaba terminando y hice una búsqueda en Google. ¿Y sabes lo que encontré? 6 consejos para vivir cristianamente. 4 consejos para aumentar tu fe. 10 consejos para estar más cerca de Dios. ¿Desde cuándo la palabra de Dios es un consejo? ¿Y sabes cuáles eran los consejos para estar más cerca de Dios? Decían, estas son las sugerencias. Lee la Biblia. Orá. Confesá tus pecados. Compartí tu fe. Hacé su voluntad. ¿Desde cuándo la palabra de Dios es una sugerencia? ¿Desde cuándo orar a Dios, buscar su rostro es una sugerencia? ¿Desde cuándo confesar nuestros pecados es una opción? ¿Desde cuándo hacer su voluntad es un consejo? ¿Desde cuándo un rey hace sugerencias? ¿Desde cuándo un rey da consejos? ¿Desde cuándo el creador del universo ha puesto una consejería y nos da consejos de cómo vivir? El temor de Dios lo hemos perdido. Hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el respeto a Dios en muchas áreas de nuestra vida. Y lo que pareciera algo que es obligatorio, de ser obediente a Dios, se convierte en solamente un mero consejo. En solamente una sugerencia. Y yo me preguntaba en este tiempo, ¿cómo el mundo va a tomar en serio a Dios si sus propios hijos no lo toman en serio? ¿Cómo vamos a pedirle al mundo que busque un Salvador si los que lo hemos encontrado no vivimos de acuerdo a su palabra? ¿Cómo vamos a cambiar al mundo si pareciera que el Evangelio todavía no nos ha cambiado a nosotros? Muchas veces no nos damos cuenta que no vivimos como hijos. Pareciera que Jesús es nuestro psicólogo. Y le contamos las cosas y nos da un coaching de vida espiritual. ¿Cómo vivir este momento? ¿Cómo pasar esta parte de nuestra vida? En vez de realmente dejar que Él entre a nuestro corazón y cambie nuestro ser. Nos transforme. Que su presencia nos cambie. Gálatas 6:7. Dice, no se engañen, con Dios no se juega. Lo que uno cultive, eso cosechará. No se engañen, con Dios no se juega. ¿Cuántas veces hemos jugado con Dios? ¿Cuántas veces hemos jugado con su palabra? ¿Cuántas veces hemos buscado, como a veces digo, la letra chica en cada uno de los mandatos de Dios para que no se aplique a nosotros? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, pero eso era para esa época? Hoy ya no se aplica eso. No tengo que vivir de esa manera. No tengo que servir a Dios con todo el corazón.
Y la que muchas veces decimos, que lo decía la otra vez, Dios conoce mi corazón. Creo que muchas veces no nos asustamos de que Dios conozca todas las intenciones de nuestro corazón. Porque uno puede hablar una cosa, como decía la semana pasada, pero vivir otra. Y acá dice, no se engañen, con Dios no se juega. Y creo que es el tiempo para la iglesia, para este tiempo para nosotros, de muchas veces dejar de jugar con Dios, de realmente, si queremos que el mundo cambie, si queremos que el mundo conozca a Cristo, entonces empecemos a vivir nosotros de acuerdo como Dios dice, para los que están afuera vean el cambio en nosotros y quieran aprender de eso, quieran esa agua que te sacia tu sed, esa vida que te da vida eterna, eso que te da lo que nunca más necesitas. Pero cuando como cristianos estamos en Cristo, buscamos a Cristo, pero salimos y buscamos cosas de afuera para llenar nuestro interior, ¿cómo el mundo va a ver una diferencia? ¿Cómo el mundo va a cambiar si nosotros, sus hijos, no hemos cambiado? Seguimos persiguiendo las mismas cosas del mundo muchas veces, al igual que los que no lo conocen. Entonces, ¿cómo hemos de cambiar al mundo si no hemos dejado que Cristo cambie nuestro corazón? Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos entender quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Y me encanta la pregunta que Jesús le hace porque primeramente le dice, ¿quién dicen que soy? En Jesús somos salvos. Y no somos salvos por tener buenas opiniones. No somos salvos porque tengamos una buena impresión de Jesús. No somos salvos porque nos gustan sus enseñanzas. Teníamos un amigo que hace años atrás decía, yo no soy cristiano, pero veo que sus enseñanzas son morales. Pero eso no te salva. Eso no trae salvación a tu vida. Acercarse a Jesús no es suficiente. ¿Cuántos estuvieron al lado de Jesús? ¿Cuántos hasta pasaron por al lado y capaz que tocaron su manto con sus ropas? ¿Cuántos de esos que lo seguían a Jesús por todos lados, por los panes y los peces, pero en ellos no había salvación? No había un cambio de vida. Porque creo que lo que no nos damos cuenta es que la verdad de Jesús, quién es Jesús y quién significa Él para nuestra vida, es algo que tenemos que entender personalmente. No vale que lo entendamos todos juntos. La salvación es personal. Vos tenés que entender personalmente quién es Jesús para vos. Tenés que ser personalmente comprendida. Tenés que ser personalmente experimentada. Yo no te puedo lo que uno puede sentir cuando estás en oración. Vos tenés que orar. Yo te puedo contar cuando Dios habló, pero si vos no lo experimentaste, si vos no viste la mano de Dios moverte en su vida, si no has sido obediente y has visto cómo Dios responde cada una de tus oraciones, es una fe prestada. Es una experiencia que no la has vivido. Y creo que uno tiene que experimentar a Dios. Experimentar su presencia, caminar a su lado, sentir su presencia. De que la verdad ha sido entendida y se ha hecho carne en nosotros. ¿Por qué tantos discípulos, tantos, como dicen a veces, mártires, tantas personas que hoy mismo están dispuestos a entregar su vida, a ser vapuleados, a ser
apedreados, a ser perseguidos por amar a Dios. Porque han tenido un encuentro que los ha cambiado. Alguien no le ha contado, ¿sabes qué? Dios es re bueno, así que andá y morí por Él. Y hoy todos van y salen a predicar el Evangelio, no importa lo que pasa. Porque cuando uno experimenta a Dios, cuando experimenta su poder, experimenta su misericordia, su favor, su presencia, uno cambia. Uno es transformado por Él. Y es por eso que es lo que tenemos que buscar. Buscar más de su presencia. Y sigue diciendo en el versículo 15, Jesús vuelve a hacer otra pregunta. Y esta poco sube la apuesta. ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Es como si Jesús les dijera, ustedes que me han seguido por todos lados, ustedes que han visto todo lo que yo he hecho, todo lo que he predicado, muchos de ustedes están desde que empecé este ministerio. Ahora, ¿quién dicen que soy yo? A esa pregunta más importante, creo que es la pregunta más importante del universo. Y una que todo ser humano, cada uno de nosotros, tenemos que responder. No vale la respuesta del otro. Porque para otro podría ser un charlatán. Para otro podría ser un Mesías. Para otro solamente un profeta. Pero ¿quién es Jesús para vos? Esa creo que es la pregunta más definitiva en tu vida. Porque depende tu respuesta, va a ser la forma en que vos vas a vivir. Depende de la respuesta que vos tengas a esa pregunta, va a ser la forma en que vos vas a vivir el resto de tu vida. Es importante notar que Jesús no le preguntó, ¿qué les parece lo que predico? ¿Les gustan mis enseñanzas o no les gustan? Tampoco les dijo, ¿qué piensan de los milagros? ¿Se merecía aquel cieguito que lo sané o no se merecía? ¿Quieren ver algo maravilloso? ¿Quieren que haga otra cosa? Jesús tampoco les preguntó acerca de qué les parecen mis mandamientos. ¿Son difíciles? ¿No son difíciles? ¿Bajamos un poquito la vara para que entremos todos? ¿Pedimos menos cosas para el reino para así por lo menos agregamos más gente? No fueron las preguntas de Jesús. Pero Jesús en todo lo que hizo, en todo lo que habló, en todo lo que predicó, siempre puso en foco en quién era Él. Siempre lo que habló, siempre lo que predicó, siempre el milagro que hizo, siempre las cosas que Él predicó, siempre apuntaban a Jesús. Siempre apuntaban a quién era Él. Perdonaba un pecado y los fariseos decían, ¿qué? Únicamente Dios puede perdonar. Y Él, sin embargo, les decía, levántate, tus pecados son perdonados. Él hablaba acerca de quién era Él, incluso cuando no lo mencionaba, incluso cuando no lo hacía tan evidente. Y me encanta porque tenemos uno en el grupo, en este grupo que está con Jesús, que es siempre el que salta a las conclusiones más rápidas. El que cuando ve a Jesús venir dice, yo quiero caminar en el agua. Y ese es Pedro, que no deja, parecía como si estuviese en un programa de preguntas y respuestas. Así que cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Enseguida él salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es como si le hubiera dicho, yo sé quién sos. Vos sos el Mesías, el que tanto estábamos esperando, el que han venido para salvarnos, el que ha venido a pagar el precio por nuestros pecados. Ese eres tú, Jesús.
Ese eres tú. Es aquel que viene con lo justo, aquel justo que viene a pagar por cada uno de nuestros pecados, aquel que viene a ser, el que viene a traer salvación a nuestras vidas. Y mira lo que dice Pablo acerca de Jesús en Colosenses 1, perdón. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, señoríos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Porque el Padre le agradó que Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es Jesús. No es solamente un maestro, no es solamente un Mesías, no es solamente alguien que vino a motivar a un pueblo, sino que es aquel que dice, es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. Es la cabeza de la iglesia. En Él tiene todo poder y toda autoridad. Y por medio de Él encontramos reconciliación con el Padre. ¿Es esa la imagen que vos tenés de Cristo? ¿Ese es el Cristo que conocés? Creo que muchos mirarán tal vez esta declaración y dirán, bueno, no sé, tal vez era fácil para Pedro hablar todo esto, o para Pablo hablar todo esto. Pero estamos hablando de una persona como Pedro, que era alguien inculto, alguien que no había hecho ni siquiera el primario, que no sabía hablar, que era un bruto. Y Jesús da en el clavo porque le dice, esto no lo recibiste porque alguien te lo contó. Esto no lo recibiste porque lo escuchaste en el sermón de la semana pasada. Esto no lo recibiste porque fuiste al seminario bíblico. Esto no lo recibiste porque escuchaste la última canción. Esto no lo recibiste porque te pasaste todo el día escuchando prédica de la mañana hasta la noche. Sino que lo recibiste por una revelación de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer más de Dios? Queremos conocer quién es Dios y lo que hacemos, ¿qué es? Nos llenamos de prédicas, nos leemos todos los libros. Pensamos que es algo humano, que es un conocimiento que tenemos que adquirir. Y Jesús te está diciendo, ¿querés conocerme? Experimentame. ¿Querés conocerme? Buscá mi revelación. Que el Padre te revele quién soy. Que el Espíritu Santo te lleve a una revelación nueva de quién soy yo en tu vida. Porque cuando tengas esa revelación de quién es Él, yo te aseguro que caminás distinto. Vivís distinto. Hablás distinto. Orás distinto. Porque esa revelación no te la va a dar un hombre, te la va a dar Dios. El Espíritu Santo se te va a revelar y te va a decir, ¿quién es Jesús? Cuando realmente podemos entender muchas cosas, pero necesitamos una revelación. Yo hablaba con Verónica hoy y ella me decía justo un ejemplo. Uno podría
conocer muchas cosas. Uno podría decir, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús existió. Yo creo que Jesús caminó en la tierra. Yo creo que Jesús hizo milagros. Yo creo que lo que dice la palabra, sí, lo dijo. Por eso nunca cambiar tu vida. Porque eso no es una revelación, es solamente conocimiento. Es solamente información. Pero esa información no afecta tu vida. No cambia tu fe. No cambia tu hoy. Porque es solamente información. Y muchas veces nosotros buscamos de llenarnos de información, de leer libros, de buscar cosas, de leer devocionales, porque pareciera que cuanto más leo, más información tengo, más voy a conocer a Dios. Lo que Jesús nos está diciendo, necesitas una revelación de quién soy yo. ¿Es bueno conocer la palabra? Es muy bueno. ¿Es bueno estudiarla? Es muy bueno. Pero si no tenés la revelación, va a ser solamente información. Información que, ¿sabes qué? Nunca va a cambiar tu vida. Porque hasta que no tengas la revelación de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Rey, de que Jesús estuvo en esta tierra, murió por tus pecados, murió, resucitó y está reinando con toda autoridad. Él tiene el mundo en la palma de su mano, Él tiene tu vida en la palma de su mano. Él cuida de vos, Él guarda tu presente, Él mira tu futuro, Él restaura tu pasado, Él te da un futuro y una esperanza. Pero hasta que vos no entiendas eso, aunque no tengas esa revelación de quién es Dios, tu vida no va a cambiar. Tu vida cada vez no va a dar fruto. Porque solamente te vas a quedar en conocer las cosas, en conocer la información, pero no conocer a Dios. Necesitamos esa revelación de Dios. Como Pedro le dice, tú eres el Hijo del Hombre, habla. Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, que vino a esta tierra con un plan y un propósito. Tú eres el Mesías, el que tanto estábamos esperando, el que viene a traer salvación a nosotros, el que viene a traer restauración. Esto lo habla Daniel cuando dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado todo dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Esta es la revelación que tiene Pedro. Porque Jesús le dice, ¿quién dicen que soy? Y yo no sé si Pedro se sabía la Torá, si conocía los profetas, pero está diciendo, tú eres el Hijo del Hombre. El que había anunciado Daniel, el Hijo del Hombre, que dice que habló con el anciano de días. El anciano de días es Dios, Padre. Y dice, y le hicieron acercarse delante, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Eso es lo que está declarando Pedro. Tú eres aquel que Dios le dio dominio, autoridad y poder sobre cada pueblo, sobre cada nación. Tú eres el Dios, el Mesías, el que estábamos esperando. Y es por eso que Jesús le dice, esto solamente puede ser revelado, no puede ser aprendido. Pero cuando vos entendés esa certeza y esa revelación,
de que a Él fue dado todo dominio, gloria y reino. ¿Te pensás que podés vivir de la misma manera? ¿Te podés pensar que cada día cuando te levantes y orás al Dios que tiene todo poder, gloria y reino sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones y sobre todas las lenguas? Ese es el que camina a tu lado. Ese es el que escucha tu voz. Ese es el que guarda de tu vida. ¿Cómo no vivir distinto? ¿Cómo no tener una esperanza distinta? ¿Cómo realmente no vivir para Él de forma distinta? Y Jesús sigue hablando con sus discípulos. Y dice en el versículo 20 que entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijera que Él era Jesús, el Cristo. Yo me quedé pensando, ¿por qué le dice a sus discípulos, después de que tienen esa revelación, de que están hablando y dicen, ¿sabes qué? Él es el que estábamos esperando. Él es el Mesías. No sé, ponerlo en Facebook, ponerlo en Instagram, hacer un TikTok, no sé, mostrarle al mundo quién es. Pero Jesús les dice, no hagan esto. No hagan esto. Y creo que esa amonestación por parte de Él, yo creo que de alguna forma me ponía a pensar por qué Jesús dijo esa frase. Yo me imagino que de alguna forma, imagínate si esa revelación la tuviera la gente que está a su alrededor. Todos esos miles de personas que Él alimentó, imagínate si tuvieran esa revelación. ¿Qué hubiera pasado? Creo que Jesús nunca hubiera llegado a la cruz, porque hubiera tenido un ejército para defenderlo. Hubiera tenido un montón de Pedros que cortarían orejas a los que vinieran a buscarlo a Jesús. Y Jesús sabía que Él tenía un plan y un propósito. Él no vino a esta tierra para hacerse famoso. Él vino para traer salvación. Y la única manera de encontrar salvación es tener primeramente nuestra fe en Jesucristo, que Él murió, resucitó y está viviendo con toda autoridad. Fue a tomar su lugar al lado de su Padre. Está reinando con gloria y majestad. Y nosotros podemos poner nuestra fe en Él. Y saber que al poner nuestra fe en Él tenemos vida eterna. Es por eso yo creo que Jesús dijo, no digan a nadie. Porque mi tiempo no ha llegado. Porque es el tiempo de, voy a pasar por estas cosas. Y le dice a sus discípulos, dice en Mateo 16:21, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de los 3 días. Era necesario que Él pasara por eso. Pero ¿qué hacemos sabiendo que Él pasó por eso? ¿Quién es para vos Jesús? Porque si no entendemos que Él padeció, murió por cada uno de nosotros, si no, en Él no encontramos la salvación que necesitamos, si Él no es el Cristo, el Mesías, el que tiene todo poder, toda autoridad, donde no hay nada debajo de Él. Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a vivir una vida que le honra a Él? Como decía al principio, Él no es un coach, Él no es un motivador.
Él es Dios. Él es nuestro Rey. Él es el que es el Alfa y el Omega. Yo creo que, ¿qué hacemos con esa pregunta? ¿Cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo responde nuestro corazón cuando escuchamos quién es Jesús? Cuando entendemos o no entendemos realmente quién es Él. Darte cuenta que Jesús es Dios no es solo una idea más en tu cabeza. No es que vuelvas y le cuentes a tus amigos, ¿sabes qué? Hoy aprendí que Jesús es Dios. Como si aprendieras a sumar 1 más 1 o 2 más 2. O cuál es la capital de Francia. Sino que realmente es tener esa revelación en nuestro corazón de quién es realmente Él. No es solo una cuestión de saberlo. Es una cuestión de vivirlo, de crecer y de mostrar el amor por Él, el respeto por Él. Que nuestras vidas estén solamente para agradarlo a Él, porque Él dio todo por nosotros. Escuchaba esta semana algo que compartió un poco Verónica, que decía una nota que en Escocia el año pasado ha salido una ley donde los cristianos no pueden orar más. Si hay un centro donde se producen los abortos, si a esos centros a más de 200 metros un cristiano no se puede acercar. Si vos te acercás y vas orando mentalmente y te ven en una actitud de oración, te llevan preso. Si en tu casa está alrededor 200 metros a la redonda y vos estás orando en tu casa y, por ejemplo, levantás la voz y dices aleluya y escucha al vecino que estás orando, te pueden denunciar y te pueden meter preso. En Inglaterra hay un hombre que se llamaba Adam Smith Connor. Dice que un día estaba a 50 metros de una de estas clínicas y él estaba contra un árbol con los ojos cerrados orando. Y se le acercó un agente de policía y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, estoy orando porque en esa clínica hace 28 años mi esposa sin mi consentimiento terminó la vida de nuestro hijo. Y hasta el día de hoy yo no me repongo, hasta el día de hoy no puedo superar que no tengo a mi hijo conmigo. Y es por eso que vengo día tras día a este lugar para orar por esa situación. Para que Dios transforme mi vida y transforme la vida de aquellos que se acercan a esta clínica. No iba con pancartas, no iba con cosas, y lo que le dijo a esta gente, le dijo, tiene 2 minutos para retirarse de acá, si no lo vamos a meter preso. Él no estaba demostrando nada, solamente apoyado contra un árbol con los ojos cerrados, orando en su mente. Ni siquiera levantando la voz, ni siquiera poniendo campartas, ni siquiera agarrando un megáfono y empezando a predicar. Solamente orando en su mente. Pero sin embargo, él dijo, yo de acá no me voy. Yo voy a seguir orando en silencio por cada una de las personas que se están muriendo. Terminó en la corte, terminó demandado. Pero él tenía una convicción, una revelación de quién era Cristo en su vida. Y hay tantas personas que tienen esa revelación y viven esa revelación a diario. Porque han entendido que no se trata de información, se trata de un conocimiento espiritual de quién es Jesús. Y cuando realmente lo tenés, cuando realmente lo conoces a Él, tu vida nunca, pero nunca va a ser igual. Hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la oración, hay poder en buscar su nombre, hay poder en conocerlo a Él. Y la pregunta que Jesús de alguna forma nos hace en esta tarde es, ¿quién soy yo para vos? ¿Quién soy yo en tu vida?
¿Estás dispuesto a ponerme en primer lugar? ¿Estás dispuesto a seguirme donde sea que yo te diga que vayas? ¿Estás dispuesto a negarte a vos mismo, a tomar tu cruz y seguirme? ¿Has entendido quién soy mientras el grupo de música pasa? ¿Quién es Jesús para vos en este tiempo? Poner a Dios en primer lugar significa tener la valentía de decirle no a muchas cosas que nos gustarían a nosotros. Cosas que nos agradan, cosas que tal vez son populares o convenientes. Es priorizar la honestidad, el ser humildes, el vivir en santidad. Es cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas y de ahí no se mueve. No importa lo que suceda alrededor, Cristo del centro de mi vida no se mueve. Muchas veces ponemos a Jesús en el centro y le decimos, correte un poquitito que vienen visitas. Y lo corremos a un lado porque hay algo más importante que tenemos que atender. Y nos conformamos internamente por decir, bueno, Jesús entiende. Uno no es perfecto. Uno se equivoca. Uno falla. Pero yo te aseguro que cuando uno tiene una revelación de quién es Dios, esa falla te duele en el alma. Ese correrlo a Jesús de lado para perseguir otras cosas, tal vez lo haces una vez, pero después no lo haces más. Porque el dolor que hay en tu corazón, lo que vos sentís realmente por Él, es un amor que no podés explicar. Es realmente vivir por Él, vivir para Él. Es reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tiene todo poder y autoridad. Y que esas cosas que necesitas cambiar en tu vida, sabes que no podés hacerlas solo. Pero cuando reconoces que Cristo es ese Señor, ese Salvador, que tiene todo el poder y autoridad en el universo, y te aferrás a Él y dejas que Él transforme tu vida, que cambie tu corazón, que cambie tu futuro. Te vas a levantar un día y vas a decir, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di cuenta que perseguí un montón de cosas tratando de satisfacer mis necesidades y en Cristo encontré todo? En Cristo encontré la plenitud. En Cristo me siento pleno. En Cristo tengo un futuro. Pero todo empieza con una respuesta que vos tenés que dar sinceramente de tu corazón. ¿Quién es Cristo para vos? Yo te aseguro, si sos realmente sincero, si realmente buscas esa revelación que solamente Dios te puede dar, yo te aseguro que tu vida va a ser transformada y cambiada. Todos los que entraron en contacto con Jesús, sus vidas fueron transformadas y cambiadas. No hay duda de eso. Solamente tenés que tomar esa decisión de dejarte cambiar por Él, de vivir para Él y por Él. Que ser cristiano no sea cuánto sé de Biblia, sino cuánto he experimentado su poder. Cuánto me he entregado a Él, cuánto he abierto mi corazón y he dicho, Señor, entrego todo a tus pies, dejo todo, todos mis sueños, mis anhelos, todo lo que yo pensé que tenía valor, lo dejo a tus pies. Porque sé que todo viene de vos y todo proviene de vos.
Y realmente uno entrega su vida a Él y le da toda la gloria y el honor. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.